Lo prometido es deuda y hoy vamos a tocar un caso de un asesino serial que les prometí en un video anterior que tenía que ver con sobrevivir a un asesino y dijimos que estábamos preparando el caso más amplio de lo que fue la historia criminal de este hombre. Es un caso que no se conoce tanto, y digo bien no se conoce tanto en Estados Unidos porque muchísima gente en los comentarios en ese video me dijeron que conocían a este asesino serial, más todavía en México porque él proviene de ese país. Y como les comenté, la historia que habíamos contado en su momento hace unos días atrás era la de Holly Dunn, que sobrevivió a este asesino serial. Hoy vamos a contar la historia del hombre que se cruzó con ella en una noche, dejándola casi sin vida en las vías del tren de Lexington, Kentucky. Este es el caso del asesino serial de las vías del tren. Ángel Leoncio Reyes Reséndiz nació el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, que es una ciudad del estado mexicano de Puebla. Apenas llegado al mundo, supuestamente por algún error de las enfermeras, el que era recién nacido cayó al suelo golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Este trauma a tan temprana edad puede alterar mucho el cerebro y las funciones en el futuro, pero no iba a ser la única vez que le iba a pasar algo parecido. A los 3 años de edad, mientras jugaba sin supervisión, se volvió a caer, esta vez desde el tercer piso de un edificio, sufriendo varias heridas, además de volver a lastimarse la cabeza. Después de la separación de sus padres y que su madre volviera a casarse, Ángel fue a vivir con unos tíos en otra ciudad. La manera de cómo se desarrolló el resto de su infancia es bastante debatible, porque algunos medios dicen una cosa y otros medios dicen completamente otra cosa. Algunas fuentes hablan de que él creció como un chico malcriado por estos tíos y que lo mimaban en exceso y le daban todo lo que él quería y todos sus gustos, pero otras fuentes dicen completamente lo contrario. Dicen que Ángel era completamente ignorado por su familia, solía ir solo por las calles de Puebla sin supervisión alguna. Lo que sí es seguro es que a los 12 años se escapó de la casa para ser un vagabundo a tiempo completo. Tuvo 2 experiencias muy traumáticas en estos años. En una tuvo una pelea con un grupo de chicos que después le arrojaron ladrillos y piedras tan violentamente que terminó inconsciente con sangre saliéndole de las orejas, y de nuevo tenemos que mencionar que esto fue con un golpe en la cabeza también. En otra ocasión fue abusado sexualmente, algunos dicen que por un indigente y otros que por su propio tío, pero esto nunca se corroboró al 100%. En su adolescencia siguió vagando solo, volviendo a casa de su familia esporádicamente. Sin embargo, se volvió extremadamente religioso, pero de una manera bastante extraña. Cada vez que aparecía hablaba de cosas como el apocalipsis, los pecados de la humanidad y divagues parecidos. Antes de los 15 años descubrió que podía cruzar la frontera a Texas y ganar dinero fácilmente haciendo trabajos ocasionales como ayudar en granjas o talleres, donde los propietarios aprovechaban la mano de obra barata contratando a indocumentados. Así comenzó sus idas y venidas al país vecino, a Estados Unidos, y como ustedes saben, esto es peligroso por 2 cosas. Primero, que te pueden atrapar porque la Guardia Nacional Americana vigila constantemente los cruces, y segundo, que son zonas muy desérticas y mucha gente llegó a perder la vida tratando de cruzar la frontera por deshidratación o golpes de calor. Pero Ángel encontraba la manera de hacer esto porque por 2 años cruzó la frontera y volvía a México constantemente, hasta que en 1976 lo detuvieron por primera vez en Brownsville, Texas, por intentar ingresar indebidamente de nuevo. Lo dejaron ir de vuelta a México, solo que con una advertencia, pero él de todas maneras sintió que ya estaba siendo identificado por las autoridades, entonces tenía que intentar hacer algo diferente. Y de esa manera fue que él descubrió otra manera de hacerlo. Después de ese susto de haber sido apresado cruzando a Texas por El Paso, Ángel Reyes Reséndiz cambió de táctica, empezó a colocarse en los trenes de carga que cruzaban la frontera y a usar varios aliases para que no lo reconozcan. Según algunas fuentes, tenía hasta 30 combinaciones de nombres y apellidos, pero principalmente se hacía llamar Rafael Reséndez Ramírez o Ángel Reséndiz, el más similar a su nombre real, cambiando algunas letras, y por el que más se lo conoce actualmente
2013, así que vamos a usar desde ahora ese nombre. Ese primer año fue encontrado en 2 ocasiones, la primera bien lejos al norte en Sterling Heights, Michigan, y la segunda de nuevo en Texas, pero esta vez en McAllen. Después desapareció del radar por unos años, no se sabe si porque logró cruzar y mantenerse escondido o porque se quedó en México por un tiempo. Recién en 1979 volvió a ser capturado por las autoridades, esta vez en Miami, en Florida, donde descubrieron que ya no estaba trabajando ilegalmente, sino que había dado un giro drástico a su vida. Invadió una casa atacando brutalmente a un hombre de 88 años de edad hasta dejarlo inconsciente para robarle el auto y otras pertenencias. Este pudo haber sido el fin de este criminal porque lo sentenciaron en esta ocasión por intento de homicidio y robo agravado, dándole una sentencia de al menos 20 años de cárcel, pero no fue el fin porque lo dejaron en libertad condicional después de cumplir apenas 6 años y lo extraditaron de vuelta a México. Cualquiera pensaría que para esta altura él ya no se iba a arriesgar a cruzar la frontera porque ya estaba en la mira, ya había sido condenado, se fue preso, pero todo lo contrario pasó. Por toda la siguiente década se pasó acumulando sentencias en diferentes lugares de Estados Unidos. 18 meses por falsa ciudadanía en Texas, 30 meses por fraude de seguro en St. Louis, 18 meses por tener un arma ilegal en New Orleans, 18 meses por robo en New Mexico. Todas las veces que él había sido capturado con estos ejemplos que dimos, él fue extraditado de vuelta a México y él volvía a entrar a Estados Unidos sin ser detectado. Él también había conseguido papeles diferentes en 4 ocasiones, o sea, documentos falsos con fechas de nacimiento y números de seguro social completamente diferentes. También tenemos que mencionar que Ángel en todo este tiempo iba acumulando una rabia contenida. Según sus familiares, sus tendencias religiosas se hacían cada vez más drásticas y no paraba de hablar de que él era una especie de emisario del cielo y que él tenía supuestamente la tarea de eliminar a los pecadores, por lo que volvía a subirse a los trenes para ir a Estados Unidos. Sus primeras víctimas fatales no fueron identificadas públicamente, eran una pareja de jóvenes que conoció en un refugio de indigentes en Bexar, Texas, en 1986. Según lo que pudieron reconstruir las autoridades, Ángel llevó a la mujer a dar un paseo en una motocicleta, probablemente robada, podemos decir, aunque esto no está aclarado, y fueron a una granja a practicar tiros. Todo iba muy bien hasta que ella de alguna manera le faltó el respeto, porque no está confirmado cómo fue esta falta de respeto, pero en ese momento fue cuando le dio 4 tiros a esta mujer. Podemos asumir que podría ser por discriminación, porque realmente no se aclara por qué fue esta situación, pero él terminó disparándole 4 veces a quemarropa a esta mujer. Luego volvió al refugio donde se encontró con el novio de esta mujer, al que de alguna manera logró llevar a un lugar aislado y también le dio tiros y terminó matándolo. Todo esto según una confesión que hizo muchos años después. Dijo que tiró el cuerpo del hombre en un arroyo en algún lugar cercano a San Antonio, pero nunca fue encontrado. Aseguró que los había matado porque eran malas personas involucradas con magia negra y otros pecados, pero lo más probable es que lo haya hecho porque perdió el control con la mujer y tenía que eliminar al hombre porque podía testificar en su contra. 2 años después, en julio de 1991, un cuerpo sin vida fue encontrado en una casa abandonada. Se trataba de Michael White, un joven de 33 años que había sido golpeado brutalmente con un ladrillo y dejado a la vista de todos en el jardín delantero de esta propiedad ubicada en el medio de la ciudad. Increíblemente nadie vio el ataque y este caso quedó sin resolver por más de 20 años hasta que Ángel Reséndiz confesó haberlo matado por ser homosexual. Después de estos primeros 2 crímenes de los que él, tenemos que decir, salió impune porque no sabían quién era el culpable en ese momento, volvió a México por un tiempo y conoció a una mujer llamada Julieta Domínguez en 1994. Además, aprovechando que para este punto su inglés era casi perfecto por haber pasado tanto tiempo en Estados Unidos, comenzó a enseñar este idioma y a ser tutor para niños en Puebla. Todavía cruzaba cada tanto la frontera, pero solo para hacer trabajos ocasionales en los que conseguía dinero para enviarle a Julieta. De esta manera parecía que su vida se estaba encaminando y ella llegó a mencionar que le parecía que era un hombre tranquilo y atento y nunca se hubiera imaginado todo lo que hizo. Pero tenemos que decir que
habían señales bastante obvias, como se dice ahora, las red flags. Por ejemplo, lo de imponer sus creencias religiosas que estaban muy enfocadas al odio. Ella también había dicho que ella pensó que él tenía un grupo de amigos en Estados Unidos que seguían este tipo de creencias y estas religiones, y por eso él iba constantemente a ese país. La vida de profesor y hombre de familia no le duró más que un par de años. Para 1997 él de nuevo estaba recorriendo las vías de trenes en Estados Unidos. Él se seguía colando a los trenes para pasar la frontera y tenemos que decir sin saber cuál sería su próximo destino o su próximo crimen. En marzo de ese año se cruzó con una pareja de chicos, Jesse Howell y Wendy Von Huben, de 19 y 16 años, en Baldwin, Florida. Ellos se acababan de escapar de sus casas en Woodstock, Illinois, para comprometerse y estaban paseando juntos por la ciudad. Ángel conversó un rato con ellos. Ellos le contaron que sus padres no aprobaban esa relación, por eso querían casarse lo más pronto posible y estaban buscando trabajo para comenzar una nueva vida juntos. Él les dijo que estaba por subir al tren para ir a trabajar en otro pueblo cercano y les aseguró que podía conseguir algún trabajo para ellos también si les acompañaba. Ellos, felices, aceptaron inmediatamente esta propuesta. Apenas una parada después, de alguna manera convenció a Jesse y bajaron juntos del tren. Apenas estuvieron fuera de vista, Ángel lo atacó por la espalda, golpeándolo en la cabeza con una especie de acople de manguera que estaba tirado por ahí. El ataque fue tan inesperado y brutal que el chico no pudo defenderse. Siguió golpeándolo hasta dejarlo sin vida. Este ataque duró aproximadamente 15 minutos porque el tren estaba por salir de vuelta, entonces volvió, se encontró con Wendy y sin pensarlo la atacó también a ella, la amordazó. Y esto lo hizo rápidamente porque él había vuelto con mucha sangre y era obvio que había atacado al novio. Después abusó de ella y la estranguló. Es importante aclarar, por si no fuera obvio, que ellos no estaban en un vagón de pasajeros donde alguien pudo ver lo que pasaba, sino que se colaron como él solía hacer en un vagón de carga donde nadie sabía que abordaron. Por lo tanto, obviamente nadie sabía que estos ataques ocurrieron y que ellos estaban ahí. En la siguiente parada, cerca de We Hope en Florida, dejó el cuerpo de la chica cubierto con una cobija vieja en una tumba poco profunda y de nuevo volvió a subirse al siguiente tren como si nada. En julio de ese mismo año volvió a atacar, pero esta vez fue en Colton, California, cuando vio a un hombre llamado Robert Castro caminando cerca de la estación. Él se acercó a charlar con él porque ese era su modus operandi. Él era muy agradable cuando empezaba a hablar y después atacaba a sus víctimas, y eso fue lo que hizo también con este hombre. Cuando él se dio la vuelta, lo atacó con una tabla de madera que estaba ahí cerca y lo mató instantáneamente. Apenas un mes después, el 29 de agosto de 1997, fue el ataque de Holly Dunn, que tienen el video si quieren ir a ver, que fue la única sobreviviente de todos los ataques de este hombre y que lastimosamente en esta historia murió el novio de Holly llamado Christopher. Y este fue el ataque que lo llevó a ser arrestado, pero no fue instantáneamente. Tienen que ver el video para poder enterarse de toda esa historia, sino que pasaron 2 años que él seguía atacando hasta que fue capturado. Después de enterarse de que Holly sobrevivió y ver que el retrato que la chica hizo de él era bastante preciso, Ángel Reyes Rosendis volvió a México por un tiempo, se volvió a encontrar con Julieta y al poco tiempo tuvieron una bebé juntos. Según ella, trataba a su hija con muchísimo cariño, volvió a enseñar inglés a los chicos y de nuevo parecía como que se estaba asentando. Y es muy loca esta historia porque en México él parecía comportarse muy bien, pero cuando llegaba a Estados Unidos era un desastre. Por eso tenemos que mencionar que en octubre de 1998 él ya estaba de vuelta al otro lado de la frontera. A partir de acá sus ataques volvieron a cambiar un poco. Esta vez se bajó del tren y comenzó a dar vueltas por Hugh Springs en Texas, un vecindario que estaba al costado de las vías, y viendo también cuál iba a ser su siguiente víctima. Eligió al azar una casa de ladrillos rojos que según él irradiaba maldad. Entró por una ventana entreabierta. Adentro estaba Leafy Mason, una mujer de 87 años que se encontraba durmiendo en su habitación. Ángel agarró una plancha de hierro antigua que se encontraba ahí para golpearla hasta dejarla sin vida. Después recorrió tranquilamente la casa, comió algunas cosas que estaban en su heladera y se llevó algunas cosas de valor. Al día siguiente, un vecino que había quedado con ella para llevarla a visitar a su hermana a un hogar de ancianos llamó a la policía cuando Leafy, que era
era la persona más puntual del mundo, no atendió al timbre. La encontraron en el piso de su habitación, obviamente sin vida. Este caso también quedó sin resolverse por años, no había ningún sospechoso. Ángel se había bajado del tren y vuelto a subir a otro tren sin ser detectado. Muy similar a este episodio, el 10 de diciembre atacó a otra mujer mayor que vivía sola. Se trataba de Fanny Whitney Byers, de 81 años. Su casa quedaba en Carl, Georgia, y estaba a pocos metros de las vías del CSX Transportation, una cadena importante de trenes. Él se coló por la parte trasera y cuando ella entró de atender su jardín, la atacó de la misma manera con un objeto contundente. Para este crimen, sorprendentemente acusaron a otra persona que estuvo preso por al menos 3 años hasta que Reséndiz confesó haber sido el culpable. Una semana después, el 17 de diciembre, su siguiente víctima sería la doctora Claudia Benton, que era neuróloga, tenía 39 años y vivía en Texas, más específicamente en West University Place, una pequeña ciudad universitaria que por supuesto estaba al borde de las vías del Union Pacific. Claudia estaba casualmente sola en su casa porque su esposo y sus hijas se habían ido de visita a la casa de sus abuelos en Arizona, pero ella tenía que dar una exposición en una conferencia importante de medicina al día siguiente y por eso se quedó. Ángel la estuvo vigilando desde afuera de la casa hasta que ella se acostó a dormir alrededor de las 10 de la noche, entonces entró por una ventana. Claudia luchó con todas sus fuerzas para defenderse de él, pero Reséndiz logró superarla, abusó de ella y terminó matándola de varias puñaladas. Además la golpeó repetidas veces con una estatua de bronce que según él se veía demoníaca, y él siempre tenía estos temas con la religión y estas cosas muy extrañas. Después de esto revolvió completamente la casa, destruyendo pinturas y esculturas. También se puso a robar todo lo que le parecía valioso, como joyas, una colección de piezas de marfil, un equipo de sonido, una guitarra, hasta un banjo. Por último, como en una de las historias anteriores, se hizo unos bocadillos con la comida que encontró en la cocina, se sentó a comer y después cargó todo en el auto de ella, que era un Jeep Cherokee rojo, y se fue. Cuando la policía entró a la casa, encontraron huellas dactilares por todas partes, que por supuesto después coincidirían con el Jeep rojo que había sido encontrado abandonado en un estacionamiento de San Antonio, Texas, muy cerca de las vías del tren. Al meter las huellas en el sistema estatal, encontraron una que coincidía a nombre de Carlos Cloutier Rodríguez, que había sido arrestado en Carson, Texas en 1993. Con esto pudieron contactar con el FBI y el Sistema Nacional de Datos, con lo que las coincidencias comenzaron a llegar a todos los estados, sumando una lista enorme de todos los cargos por los que había sido arrestado en el pasado y todos los diferentes nombres que había usado. En un principio, las autoridades decidieron poner una orden de arresto contra Ángel Reyes Reséndiz solo por el cargo de robo agravado en el caso de Claudia Benton, que era algo por lo que iban a poder arrestarlo sin problemas y de manera más rápida. Esta es una estrategia que suelen usar, ven algún cargo un poco menor, pero lo pueden mantener tras las rejas para poder seguir avanzando con la investigación. Por eso no quisieron arriesgarse con el cargo de homicidio hasta estar 100% seguros de poder condenarlo por eso. Pero Ángel, para ese momento, como todas las veces que pudo escaparse, ya estaba nuevamente en México, estaba con Julieta y estaba con su hija, que jamás sospecharon de todo lo que él estaba haciendo en Estados Unidos. En mayo de 1999, Reséndiz regresó a Estados Unidos. Esta vez se bajó de un tren en Weimar, Texas, un pueblito de esos en los que todos se conocen, que es tan chiquitito que todo el mundo sabe quién es quién. Y además, esto es importante mencionar porque nunca suele pasar nada, y si pasa algo, todos saben quién fue. Y por ende, también tenemos que decir que normalmente todas las casas tienen sus puertas sin llave o sin estar bloqueadas porque confían en todos. Lo primero que le llamó la atención fue una iglesia con el cartel United Church of Christ, o en español Iglesia Unida de Cristo. En ese momento estaba cerrada esta iglesia, pero en la casa adjunta estaba el reverendo Norman J. Cernick y su esposa Karen, una bioquímica. Esta era una pareja muy querida en esta comunidad. Él era muy carismático, siempre hacía que sus sermones sean divertidos, invitaba a los niños a ayudarle a contar las paradojas. Además era consejero matrimonial, siempre hacía todo lo que estaba a su alcance para ayudar a todos en la comunidad. Entonces la pareja en sí
era muy querida. Ella también era bastante comprometida con el pueblo, se encargó de llenar los espacios públicos de flores y tenía una huerta comunitaria junto a la iglesia para crecer vegetales que después donaba a los que necesitaban en el vecindario. Ellos fueron los elegidos ese sábado 2 de mayo. A la mañana siguiente, toda la congregación llegó como era habitual para el sermón de la mañana, pero el reverendo no aparecía. El subreverendo comenzó la ceremonia pausándola poco después para ir a la casa de al lado para ver qué le estaba retrasando a este señor. Encontró la casa saqueada con cosas tiradas por todas partes y por supuesto poco después encontró a los Cernick ya sin vida. Los atacaron con golpes de un martillo de mazo en la cabeza mientras dormían. El arma todavía estaba junto a la cama cuando los encontraron cubiertos por sus cobijas y Karen había sido violada post-mortem, o sea que después de que ya había perdido la vida. Al igual que el caso de Claudia, Ángel se llevó las cosas dentro del vehículo de la pareja, que era un Mazda rojo que también se encontró en San Antonio, Texas, 3 semanas después, con huellas dactilares que lo ligaron a los demás crímenes. Ahora sabían que se enfrentaban con un asesino en serie, pero por el momento solo lo asociaron con estas 3 víctimas. No tenían idea de que ya había atacado a muchas más personas. Como mencionamos, con esta mujer él también la había abusado, entonces se hizo muestras de ADN en tejido de esta mujer y ahí fue cuando coincidió también con el de Holly, lo que le dio la evidencia para agregar el asesinato de Chris como 4ª víctima fatal. Yo no sé si este criminal tiene tanta suerte o tuvo tanta suerte por todo este tiempo, porque el 1 de junio en New Mexico, después de todo esto que contamos y que hizo, él había sido detenido y él dio un nombre falso, y como no encontró nada este oficial en el sistema, entonces simplemente decidió extraditarlo de vuelta a México, o sea que lo podían haber capturado en ese momento. 3 días después, el 4 de mayo de 1999, atacó 2 veces en 2 ciudades diferentes de Texas. En el primer caso que ocurrió el 4 de mayo fue en la madrugada en la casa de una mujer llamada Josephine. Ella tenía 73 años y se encontraba durmiendo sola. Cuando la policía entró a la casa a investigar después de la muerte de esta mujer, encontraron que en la habitación había un tren de juguete y este tren era del nieto de Josephine que tenía ahí para cuando el nieto la visitaba, y este juguete estaba encima de un artículo del diario local que hablaba del caso de los Cernick, y esto en inglés se le llama una calling card, que es como un llamado de atención que deja el criminal a la policía para que sepan que él sabía que estaba siendo buscado. Esa misma noche, el 4 de mayo, llegó a Houston, donde entró al departamento de Noemí Domínguez, una profesora de primaria de 26 años de edad. También la atacó mientras dormía, abusó de ella y luego la mató con un hacha. Siguiendo su patrón, recorrió toda la casa robando lo que pudo, incluyendo su auto, para ir de vuelta hasta la frontera y pasar a México. Julieta, la esposa de Reséndiz, después testificaría de que en esa ocasión, que fue la última vez que pasó de Estados Unidos a México con este último ataque, ella lo vio inquieto y ansioso, así que no le extrañó que poco después haya vuelto a cruzar a Estados Unidos. El 15 de junio bajó de un tren en Gorham, Illinois, yendo directamente a una casa a poco menos de 100 metros de las vías, donde vivía un oficial de prisión retirado, un hombre de 80 años que se llamaba George Morber. Ángel vio que George salió en ese momento, así que se trepó a una ventana del primer piso y esperó a que vuelva. Apenas unos minutos después, el hombre desprevenido entró a su casa para ser emboscado por Reséndiz. Él lo ató a una silla y le disparó con su propia escopeta que encontró mientras lo estaba esperando. Después de un rato, Carolyn Frederick, la hija de George, que tenía 51 años, entró a la casa para ayudar a su padre con las labores domésticas, como solía hacer constantemente. Ángel la golpeó en la cabeza con la escopeta, abusó de ella y luego la asesinó también. De nuevo, se sentó tranquilamente a comer algunas cosas en la cocina y después condujo la camioneta de Carolyn hasta la frontera. Para entonces, la policía de Texas estaba trabajando en conjunto con la de inmigraciones y con el FBI para llegar a arrestar al culpable de todos estos crímenes. Comenzaron a empapelar las estaciones de trenes con el póster de "Se busca" de Ángel Reséndiz y detener trenes aleatoriamente para registrarlos. El 21 de junio de 1999 entró a la lista de los 10 más buscados del FBI, esta famosa lista de los peores criminales de Estados Unidos, y así fue como encontraron que una chica iba a ayudar a ponerle fin a esta pesadilla.
Manuela Maturino era la media hermana de Ángel, vivía en New Mexico, nunca tuvo una relación cercana con él, al principio no quiso saber nada de cooperar con los agentes que la habían contactado, se negó a declarar o dar ningún dato que ayude a encontrar a su hermano, pero después de mucho insistir se dieron cuenta de que ella no sabía absolutamente nada sobre los crímenes, así que le ofrecieron un trato en que se iban a asegurar de que Ángel reciba un trato amigable al momento de su captura y que reciba tratamiento psicológico. Ella accedió a comunicarse con él para convencerle de que se entregue porque tenía miedo de que siga matando a más personas y que después él termine siendo abatido por la policía. Increíblemente, después de todo lo que había hecho, Ángel Reséndiz accedió a entregarse. El 12 de julio de 1999 condujo por su cuenta hasta el puente que conecta El Paso, Texas con Ciudad de Juárez, donde se encontró con su hermana Manuela, con un oficial de Texas y con un guía espiritual que era su única petición, y así tranquilamente se entregó a las autoridades. Tenían pruebas suficientes entre huellas dactilares y ADN para juzgarlo por homicidio en primer grado por 9 de las víctimas, empezando por el de Claudia Benton. Además consiguieron una autorización para allanar su casa en México, donde encontraron varios de los artículos robados y muestras de ADN que lo vinculaban con los crímenes. Su familia estaba impactada, no tenían idea de nada, aunque hay muchos rumores que dicen que la familia quería cobrar el dinero de su captura y que probablemente fue su familia también la que lo entregó. Hay muchos rumores sobre este caso. Esta es la versión oficial que nosotros encontramos, pero obviamente este caso tiene múltiples versiones en México. Los juicios fueron separados, algo que se suele hacer para tener más posibilidades de una condena apropiada. Comenzaron el 8 de mayo del año 2000 con el caso Benton, donde él se declaró inocente por falta de cordura. Intentó explicar que él era mitad ángel y tenía la misión de limpiar al mundo de estas personas. Acusó a Claudia de adorar al demonio con sus estatuas de bronce, diciendo que los documentos de la conferencia de medicina que estaban en su escritorio eran prueba de que ella abortaba bebés. Obviamente también se hicieron pericias psicológicas y estos expertos aseguraron que él no tenía nada malo. O sea, no sé cómo podemos decir, bueno, no tenía esquizofrenia. Obviamente que tenía algo malo, por eso hacía todo esto. Pero no tenía esquizofrenia porque esto es lo que la defensa quería argumentar para darle una condena menor o que vaya a un psiquiátrico. También trataron de utilizar lo de los golpes que mencionamos al comienzo en su niñez para decir de que él no estaba de acuerdo. Se pudo constatar que él sabía la diferencia entre el bien y el mal, ser consciente de las consecuencias de sus acciones, y eso básicamente es lo que se trata de responder con temas de casos psiquiátricos, tratar de ver si la persona realmente sabe diferenciar estas cosas y si es que sabe, puede afrontar un juicio normalmente. Los siguientes juicios fueron parecidos. Él seguía asegurando que Dios mismo le había ordenado matar a cada una de sus víctimas, entre otras cosas sin sentido. Ángel Reséndiz fue sentenciado a muerte por sus crímenes en el año 2003, después de varias apelaciones que fueron rechazadas. Finalmente, el 27 de junio del año 2006, fue ejecutado por inyección letal en la unidad de Huntsville, en Texas. Hasta aquí el caso del día de hoy, un caso terrible y que podemos decir que es la continuación del caso de Holly Dunn, que es de sobrevivía a un asesino. Si no lo vieron todavía, vayan a ver porque se complementan. Obviamente es como el mismo caso, pero en el otro video contamos más la historia de Holly Dunn. De esta manera terminamos este caso, esta historia. Acuérdense de dejar un like si es que les gustó el video. No hace falta que les guste la historia para que les guste la producción que hacemos. También suscríbanse si todavía no están suscriptos y se vienen más videos en este especial de fin de año. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.